Gracias, Liliana. Gracias, Liliana. Buenas noches a todos. Como decía Liliana, ya hemos venido acompañándolos a ustedes en estos espacios con diferentes temas para reforzar la empleabilidad. Y en esta ocasión vamos a tratar este tema que es clave y que está siendo demasiado fuerte, digamos, y las habilidades que hay que tener también son muy fuertes en tiempos de pandemia. Y para eso queremos sondear un poco con ustedes qué expectativas tienen sobre la sesión, sobre este tema, y más aún si han tenido de pronto experiencias al respecto en este tiempo de pandemia con respecto a entrevistas virtuales, entrevistas remotas o entrevistas online. Entonces, pues los escuchamos. Bueno, si hay personas que quieran compartirnos su experiencia, pueden levantar la mano y les habilitamos el micrófono. Les estamos escuchando. O si quieren también nos pueden, si sus expectativas también nos las pueden escribir a través del chat. Pues estamos súper atentos. Bueno, están como muy, no sé, congelados, están asustados, todavía no tienen información, entonces... ya, ahí alguien escribió, mira. Sí. Marta Lucía nos está escribiendo y dice que ha tenido una entrevista que fue grabada, que fue grabando una respuesta por un video pregrabado. Me sorprendió mucho. Okay. Sí. Y es algo que vamos a ver durante nuestra charla, este tipo de entrevistas que hoy las compañías pueden estar utilizando como método de preselección. O sea, hay algo clave y es importante lo que dice esta persona y que le sorprendió porque no todos han pasado por esa experiencia y cuando se enfrentan a eso en frío y no saben cómo hacerlo, puede ser bien estresante o generar mucha tensión. Entonces, esa es una de las estrategias o de los tipos de entrevista que vamos a ver en la sesión de hoy. ¿Listo? ¿Quién más quiere compartir expectativas o experiencias? Diana nos escribe y nos dice cómo dominar el lenguaje no verbal en las entrevistas virtuales, su expectativa. Okay. Bueno, este es un punto también relevante, lo vamos a tener en cuenta, pero fíjense que algo que nos vamos adelantando y les compartimos de una vez es que sea entrevista virtual o sea entrevista presencial, tenemos que tener la misma preparación en cuanto a esos elementos que nos van a observar. Y entre esos elementos está el lenguaje no verbal o paralingüístico. Entonces eso es importante tenerlo en cuenta, tanto para la entrevista presencial como para una entrevista online. Bueno, listo. Excelente. Adelante. No tenemos más participaciones en este momento, están tímidos, pero seguramente a medida que vayamos avanzando y se abran los espacios, van a estar un poco más interactivos. Bueno, perfecto. Cris. Bueno, entonces, los objetivos de estas 2 horitas de trabajo con ustedes es primero facilitar la preparación y desarrollo de habilidades para abrir una entrevista laboral positivamente. Y como les dijo Alejandra, acabamos de ver temas de entrevista en general y vamos a hacer un énfasis importante en los temas de virtualidad. Ser más productiva en situaciones de entrevista y evidenciar competencias diferenciadoras y ventajas competitivas. ¿Cómo nos vamos a preparar para poder mostrar esas fortalezas que nos hagan diferentes frente a los otros candidatos? Y realizar aspectos a tener en cuenta en entrevistas online o remotas. Esos son nuestros 3 objetivos de la clase. Vale. Bueno, ¿y cómo vamos a manejarlos o cómo vamos a llevar a cabo esos objetivos? Entonces, esta es nuestra agenda. Primero vamos a ver cómo son las entrevistas de selección y qué buscan evaluar en términos generales, ¿listo? Porque recordemos que el que la haga virtual no hace diferencia en la profundidad o en los temas claves que nos van a evaluar, sea presencial o virtual. Segundo, vamos a mirar cuáles son las variables claves en las entrevistas. Tercero, vamos a revisar, bueno, cómo me preparo y unos consejos útiles, digamos, en términos generales de la entrevista laboral. Después vamos a profundizar o enfocarnos en las entrevistas virtuales o remotas. Después vamos a hacer una parte práctica que tiene que ver con una puesta en escena, un ejercicio de estas entrevistas virtuales. Y al final
vamos a tratar un tema, digamos, en el cierre importante que siempre es necesario tener muy, muy claro, y es cómo se negocia el salario, cómo hablo de la aspiración salarial. Y finalmente, pues no está en la agenda, pero vamos a tener un breve espacio de preguntas y de comentarios finales. Bueno, lo primero que les quisimos traer esta tarde es esta frase que dice: no hay una segunda oportunidad para una primera buena impresión. Y hay 3 consejos para tener éxito en su entrevista de trabajo. Prepárese, prepárese y prepárese. Y no solo para la entrevista de trabajo, sino en general para la búsqueda de empleo. Tenemos que prepararnos y todos los días tratar de mejorar algunos aspectos para que podamos tener unas excelentes entrevistas de trabajo. Bueno, vamos a mirar, cuando una empresa tiene una vacante y empieza a buscar sus candidatos, están buscando 4 grandes cosas. Y eso también es lo que debería de buscar un candidato. Entonces vamos a ver qué buscan las empresas y qué buscan los candidatos. Las empresas buscan competencias y se preguntan: ¿este candidato puede y quiere hacer el trabajo con nosotros? Y el candidato también debería preguntarse: ¿puedo y quiero hacer el trabajo? Compatibilidad. La pregunta es: ¿puede y quiere hacer el trabajo aquí dentro del contexto organizacional que tenemos? Y el candidato debería preguntarse: ¿puedo y quiero hacer el trabajo aquí dentro de este contexto organizacional? También las empresas se preguntan por la parte que es súper importante de la química, ¿sí? Porque no solo es que yo tengo mi candidato que tiene el perfil que necesito, que tiene la experiencia que necesito, sino también si puede y quiere hacer el trabajo con nosotros dentro de nuestra cultura organizacional. Esto es súper importante, es un punto súper importante, porque yo puedo tener un candidato perfecto, pero que realmente no va a hacer clic con mi cultura organizacional, no va a hacer clic con el jefe inmediato, no va a hacer clic con sus compañeros de trabajo. Entonces, eso es algo muy importante que miden las compañías. Y los candidatos también deberían preguntarse si pueden y quieren hacer el trabajo dentro de esa cultura organizacional. Y por último, súper importante también este tema, el tema de la compensación. Mi candidato puede y quiere hacer el trabajo con la remuneración y los beneficios que ofrecemos. Y uno como candidato también tiene que preguntarse si puede y quiere hacer el trabajo con la remuneración y los beneficios que ofrecemos. Entonces, para poder contestar estas preguntas y estar muy tranquilos de parte y parte, se utilizan muchas herramientas dentro de los procesos de selección, y una de esas herramientas es la entrevista de selección. ¿Qué temas normalmente se van a buscar evaluar dentro de una entrevista de selección? La historia académica de mis candidatos, la historia laboral, la historia personal. Y en la historia personal está su núcleo familiar primario, su núcleo familiar actual, sus valores, sus intereses, qué le gusta hacer en el tiempo libre, qué cosas son importantes para esa persona. Y la parte de competencias, que ya Alejandra nos va a explicar un poquito la parte de competencias. Pero normalmente en las entrevistas a ustedes les van a hacer preguntas de todos estos tipos, de estos 4 grandes capítulos, y hay que estar preparados para cualquier tipo de preguntas dentro de esto. Aunque ustedes pueden encontrarse con entrevistas donde solo les preguntan temas de competencias y temas de situaciones que ustedes hayan vivido, o tendrán entrevistas que tienen los 4 temas o que se centran en alguno de estos grandes capítulos. Bueno, entonces, para pasar a ver muy bien cómo uniendo este tema que dice Cristina de qué evalúan en una entrevista, hay que tener muy claro el autoconocimiento. Y para el autoconocimiento hay 3 dimensiones claves de hacerse una evaluación integral. ¿Qué cosas debo tener yo claras para enfrentarme a una entrevista laboral? Y son cosas también que me van a evaluar y van a explorar de determinada forma, y teniendo en cuenta esos temas claves de entrevista, los evaluamos. Entonces, primero está la parte de las competencias, ¿cierto? Las competencias hacen referencia a qué es lo que yo hago mejor, a esta primera parte. ¿Cuáles son mis competencias? Están las habilidades, los conocimientos, las características personales, y si
ustedes de pronto participaron en el primer ciclo de estos talleres que fue el día de ayer, con Vázquez Kennedy también, van a tener en cuenta o van a recordar que hay unas competencias claves en cuanto al mundo del trabajo y las tendencias en el mundo del trabajo actuales. Entonces, ¿cuáles son esas competencias claves y que se enfatizan en tiempos, digamos, de pandemia? Primero está la parte de resiliencia, ¿cierto? O sea, el poder como salir de las crisis y poder salir a flote y superar momentos adversos, ¿cierto? Está la competencia de adaptación al cambio y siempre ha estado, digamos, en nuestras mediciones, pero se fortalece mucho en estos tiempos de virtualidad y de pandemia, porque tenemos que adaptarnos a estos entornos cambiantes y esa es una competencia que nos pueden evaluar en la entrevista. Otra competencia clave que nos pueden evaluar en la entrevista tiene que ver con algo de pronto un poco más técnico, pero son las competencias digitales, ¿sí? Entonces, sea cual sea el rol que tengamos o que vayamos a asumir, unos más, digamos, con demanda tecnológica que otros, todos tenemos que estar fortalecidos en competencias digitales. Y hay otras competencias que claramente, así estemos en tiempos de pandemia, se van a seguir evaluando y son claves, ¿no? Como la cooperación, el trabajo colaborativo en cuanto a relacionamiento interpersonal, la parte de liderazgo para quienes son líderes de equipos. Hay muchas otras competencias, digamos, que van a seguir ahí en nuestras evaluaciones en entrevista, pero hay unas que se fortalecen en términos de la virtualidad, como las que les mencioné. Bueno, el segundo elemento, digamos, de la evaluación integral o la segunda dimensión hace referencia al comportamiento, ¿sí? Es decir, a mi estilo de comportamiento o al por qué cómo hago las cosas. Entonces, en la anterior feria que ustedes estuvieron y pudieron participar, con Cristina justamente hicimos ese énfasis en algo en una prueba con la que se suele, digamos, evaluar a las personas y también se tienen en cuenta sus resultados en las entrevistas y era la prueba DISC. Entonces, esta prueba, así como otros tipos de medición, buscan evaluar nuestro estilo de comportamiento. Y como decía Cristina, en los temas a evaluar hay entrevistas netamente como comportamentales. Entonces pueden evaluarnos con respecto a conductas, a eventos conductuales, por los cuales nos van a decir cómo se comportó en determinada situación, ¿sí? Dígame un evento crítico y qué hizo usted para solucionarlo, hábleme de una situación, cuál fue su acción, cuál fue el resultado. Entonces, en ese sentido, van a estarnos evaluando en términos conductuales, en la forma en que pudimos comportarnos en determinada situación para afrontarla, para solucionarla o en diferentes eventos donde tengamos que mostrar nuestra conducta. Y también nos lo pueden hacer con casos como situacionales en las entrevistas laborales. Bueno, y el tercer elemento que nos pueden evaluar en una entrevista y en general en un proceso de selección y que nosotros desde el autoconocimiento también tenemos que tener muy claros, es la parte de los motivadores. ¿Qué significa esto? Lo que me mueve o lo que me impulsa, ¿sí? Es decir, lo que es más importante en mi vida en este momento y el por qué hago las cosas. Aquí en los motivadores nosotros siempre nos referimos a algo que denominamos los impulsores de carrera. Y es que, ¿qué es lo que mueve y lo que impulsa mi carrera en este momento para tomar decisiones y enfocar mi objetivo profesional? Y hay que tener presente que lo que me mueve en este momento no es necesariamente lo mismo que me movía o que me impulsaba en mi carrera hace unos años o hace 5 años, y eso lo tengo que tener claro también en la entrevista. ¿Cómo me lo pueden evaluar en la entrevista? Por ejemplo, cuando me preguntan sobre mi visión, ¿sí? ¿Cómo se ve proyectado en unos años? ¿Qué lo motiva a usted en este momento? ¿Qué busca de su empleador? ¿Qué busca de un trabajo? ¿Cómo se proyecta? Todo este tipo de cosas pueden evaluar nuestras motivaciones y, como vemos en la diapositiva, ¿qué incluyen nuestras motivaciones? Los valores, ojo, valores no entendidos desde un concepto o un marco moral o religioso, sino las
cosas o las áreas más importantes por las cuales vale la pena vivir o hacer ciertas cosas en este momento de mi vida. Ejemplo, en este momento me mueve el balance y el equilibrio, o en este momento me mueve más bien la necesidad de ascenso y de poder adquisitivo, o en este momento me mueve la afiliación y la pertenencia a un grupo. Todo ese tipo de cosas se refieren a los valores. También son mis motivaciones, mis preferencias personales y, como les decía, mi visión de carrera. Entonces, estos son temas esenciales para los que yo debo estar preparado en una entrevista, y para eso es fundamental el autoconocimiento. Entonces, conocer mis competencias, ¿cierto? Duras y blandas, como las denominamos, o sea, mis competencias técnicas y mis competencias humanas o transversales que me han impulsado esos logros que he obtenido en mi carrera. El cómo hago las cosas, cómo es mi comportamiento, con qué estilo de comportamiento me identifico yo, que hace un mayor match para un cargo y asimismo me voy a exponer en una entrevista, y cuáles son mis motivadores, que es algo súper claro que tengo que tener en línea con esa posición o con esa entrevista proactiva que me puedan hacer en un momento determinado. Bueno, vamos a ver ahora las variables en las entrevistas, y cuando decimos variables son como todos aquellos tipos de entrevistas que podemos llegar a enfrentar. Entonces vamos a ver entrevistas según el medio que se utilice, según el interlocutor que tengamos, según el tipo de preguntas que nos hagan, según el tipo de evaluadores que tengamos, el número de candidatos y el número también de evaluadores. Entonces vamos a empezar por los medios. ¿Qué tipo de entrevistas yo podría enfrentar según el medio? La primera entrevista que ustedes van a enfrentar normalmente en un proceso de selección es la entrevista telefónica. La entrevista telefónica es súper importante porque es la entrevista que nos va a permitir que nos llamen a la entrevista ya formal, ¿cierto? En esta entrevista telefónica nos van a presentar, primero pues lógicamente las compañías contarán un poco por qué nos están llamando, nos darán un poco de contexto sobre el cargo que están buscando, pero también nos van a hacer muchas preguntas para confirmar que sí tenemos el perfil y que sí queremos participar en el proceso bajo las condiciones que tiene la compañía. Entonces, en esta entrevista telefónica normalmente a uno le van a confirmar datos de su hoja de vida, como qué estudió, cuántos años de experiencia tiene, le van a preguntar como aquellos conocimientos que se necesitan en el cargo o aquella experiencia específica que se necesita en el cargo. Entonces, por ejemplo, si es un cargo comercial, ¿cuánto tiempo lleva en el área comercial? Si es un cargo que necesita que uno maneje un ERP, un software especial, le van a preguntar si conoce y por cuánto tiempo ha manejado ese software. Si es un cargo que implica el manejo de un idioma, nos van a preguntar por los conocimientos que tengamos en el idioma. Entonces, hay una cantidad de preguntas que nos van a hacer, como les decía, para confirmar que sí contamos con ese perfil. Y nos van a preguntar cosas también muy importantes como generalmente, ¿no? No todas las entrevistas telefónicas serán iguales, pero la mayoría tienden también a hacer la pregunta de cuánto se ganaba o cuánto se gana hoy y cuál sería su aspiración salarial, porque es una forma de filtrar los candidatos. También la disponibilidad que tenemos, etcétera. Es una entrevista que hay que tomar con igual seriedad. Ojalá la podamos recibir cuando estemos con toda la disponibilidad de poder contestar con tranquilidad esas preguntas. Y cuando les digo disponibilidad es que estemos en un lugar donde no hayan ruidos, donde yo pueda tomar notas si es necesario, tener como el espacio y el ambiente adecuado. Si, por ejemplo, recibimos nuestra llamada, nuestra entrevista telefónica, recibimos la llamada y no es el momento porque yo voy manejando y no tengo manos libres, o porque voy por la calle y tengo el celular en la mano, o porque estoy ocupado en un momento, en una reunión, no hay nada de malo de poderle decir a la persona que está al otro lado de la línea, perdón, podría devolverle la llamada o a qué horas usted me podría volver a llamar. Es ideal que la podamos contestar, porque ¿qué puede pasar? Puede pasar que yo diga, no, en este momento no puedo atenderlo, me pueden llamar más tarde,
y después nunca me llamen porque ya hay un volumen altísimo de candidatos, entonces ya se le olvidó a la persona que está haciendo este filtro y ya no me llama. Entonces, es ideal que la podamos contestar en el momento en que nos están llamando. Pero si no nos sentimos cómodos porque no tenemos toda la información, entonces podemos pedir el favor que nos vuelvan a llamar o que nosotros devolvemos la llamada. Ideal si ustedes pueden tener a la mano su hoja de vida o tener los datos muy claros porque seguramente nos van a preguntar cosas importantes de la hoja de vida como de qué fecha trabajó, cuándo se retiró. Entonces es súper importante que tengamos la información a la mano. Entonces esa es la primera entrevista que van a tener ustedes, las entrevistas telefónicas. Después de esas entrevistas telefónicas por el medio telefónico, después podríamos tener una entrevista presencial. ¿Cierto? La entrevista presencial es ya cuando yo voy a donde mi futuro empleador y estoy en la casa de la empresa que me puede contratar. También podemos tener las entrevistas virtuales. Las entrevistas virtuales es como la que nos planteó la primera persona, Margarita. Sí, era Margarita que nos contó que le tocó sentarse frente a su computador, que le salieron una serie de preguntas y que se tuvo que grabar. Esa es la entrevista virtual que ya vamos a conocer. Alejandra nos va a contar más adelante el tema. Y tenemos la entrevista online. La entrevista online es cuando me entrevistan por estos medios que hoy están tan de moda como Zoom, Meet, Teams, donde sí hay una dinámica y yo tengo una charla interactiva con mi entrevistador o con mis entrevistadores. Entonces esas son el tipo de entrevista según el medio que se utilice para que me conozcan. Ahora tenemos por el número de candidatos que asisten a las entrevistas. Entonces yo puedo tener, que son las más fáciles de manejar, las entrevistas individuales, donde yo estoy con un evaluador o con varios evaluadores, pero soy yo solo como candidato enfrentando una serie de preguntas. Existen también las entrevistas grupales. Las entrevistas grupales son un poquito más exigentes porque hay un grupo de candidatos que están compitiendo por el mismo cargo, que están entrevistando al mismo tiempo. Entonces, digamos que queremos hacer un poquito de énfasis en las grupales porque son, como les decimos, en la variable de número de candidatos es la entrevista más exigente. Entonces, veamos las recomendaciones un poco para las entrevistas grupales. Entonces, primero que todo nos dicen que hay que observar, llegar con anticipación, pues si fuera presencial, si es online, pues llegar con anticipación también a la sala, ¿cierto?, de la entrevista y observar a los otros candidatos, hacernos una idea rápido, tratar de leer cómo son mis competidores, como qué perfil tiene cada uno. Acá nos dicen qué educación tienen, cuál es su experiencia, piense cómo me puedo posicionar mejor frente a ese grupo de candidatos. Escuchar, súper importante escuchar no solo al entrevistador, sino escuchar a mis otros compañeros de entrevista, ver qué ideas están transmitiendo y qué ideas diferentes yo podría llegar a transmitir. Y comunicarse adecuadamente, súper importante, ¿cierto? También nos hablaban al principio cuando decían de las expectativas, el lenguaje corporal, el lenguaje no verbal. No importa si es presencial o no importa si es online, tengo que tener un buen manejo de mi lenguaje no verbal. Tengo que identificar el momento adecuado para hablar. Seguramente el entrevistador o las personas encargadas de esta evaluación nos van a dar las reglas de cómo debemos pedir la palabra o en qué momento podemos hablar. No podemos callar a nuestros compañeros de entrevista, no podemos causar, digamos, un conflicto interno en la entrevista. Comunicarse lógicamente siempre con seguridad, confianza, con claridad, mantener, digamos, el contacto visual no solo con la persona que me está entrevistando, sino con todos mis compañeros de entrevista, o sea, hablarles a todas las personas que están ahí y en general, pues siempre tener claridad de que estoy compitiendo, pero de manera respetuosa.
Entonces, estas entrevistas, no sé si alguien nos quiere contar si ha tenido la oportunidad de pasar por una entrevista grupal y cómo fue su experiencia. Si pudo participar, si se sintió cómodo, si no se sintió tan cómodo. Y ahí hago una claridad a lo que les comenta Cris, y es que la entrevista grupal es diferente al ejercicio de Assessment Center, que fue uno de los talleres que nosotros ya en una de las ferias les compartimos, y es diferente el Assessment Center a la entrevista grupal. Entonces, ahí digamos tenemos como esa diferenciación para que nos comenten si participaron realmente en la entrevista grupal. Sí, no sé si alguien nos quiera comentar algo. Les cuento que la entrevista grupal es una entrevista que no es tan usada, digamos, en niveles gerenciales o niveles directivos, ¿no? Puede ser una entrevista más utilizada para hacer preselección. Cuando yo tengo muchos candidatos, es una manera también de preseleccionar. Yo cito a un grupo de candidatos grande y ahí, después de esa entrevista grupal, puedo definir quiénes continúan en el proceso. Pero digamos que para cargos gerenciales y directivos no se usa tanto. Se usa mucho más la entrevista individual. Y el assessment, que como les decimos, es diferente a la entrevista grupal. Listo. Bueno, entonces por número de evaluadores, ¿puedo tener un evaluador? Yo me siento con una persona que me entrevista o puedo tener varios. Igual, la entrevista en este tipo de entrevistas, o sea, revisando el número de evaluadores es mucho más tensionante y mucho más exigente cuando tengo varios evaluadores, porque voy a recibir preguntas, voy a recibir de pronto cuestionamientos de cada uno de esos evaluadores y no es tan cómodo, hay que estar también preparado, sí, porque no sabemos qué nos a qué nos vamos a enfrentar, si solamente a un evaluador o a varios evaluadores. Si son varios evaluadores, normalmente puede estar recursos humanos, el jefe de la posición y alguien más, ¿no? Dependiendo. Las entrevistas donde hay varios evaluadores, por ejemplo, se da mucho en los casos de alta gerencia, cuando están buscando primeros, segundos niveles, tienen entrevistas a estos candidatos con las juntas directivas. Son entrevistas bastante exigentes. Vale. Bueno, por tipo de evaluadores, vamos a ver esto. Yo siempre le digo a la gente que hay tantos tipos de entrevista como de evaluadores, porque cada persona tiene su estilo de entrevistar. Entonces, acá les traemos algunos ejemplos para que ustedes también puedan ir diciendo, uy, me tocó algo así en mi proceso de selección. Entonces, hay evaluadores que hacen preguntas muy directas, muy concretas. Hay otros que hacen preguntas abiertas. Entonces, de pronto hay alguien que en la entrevista dice, hábleme de usted. Y hay que tener un discurso preparado para eso. Los que esperan respuestas detalladas, que quieren mucho detalle, que quieren que uno les cuente como con le pueda contar con todo el detalle posible las situaciones. Otros que esperan respuestas mucho más concretas. Los que buscan identificar por qué eres el candidato, ¿cierto? Hay personas que van como con ese interés a la entrevista. El evaluador va diciendo, quiero saber por qué este candidato sí me sirve, sí puede hacer acá este trabajo. Y hay otros que van con una visión un poquito diferente, que es, buscan identificar por qué no eres el candidato. Las entrevistas con este tipo de personas que buscan por qué no eres el candidato, normalmente son entrevistas un poquito más agresivas, un poquito más exigentes, porque ellos, este tipo de entrevistadores, tienden a rebatir todo lo que decimos o tienden a ponernos un poquito contra la pared. Y tenemos otro tipo de entrevistadores que son los que preguntan poco y hablan mucho. No sé si alguno de ustedes ha tenido esa experiencia de que llega a la entrevista y nunca le preguntaron nada, sino que el personaje contó cómo era la compañía, cuáles eran todos los problemas que necesitaban que la persona viniera a resolver, cómo lo habían hecho hasta el momento y conocieron poco al candidato. Entonces, y habrán muchos más. Acá les trajimos algunos ejemplos.
la recomendación para ustedes es, hay que identificar rápidamente en los primeros 5 minutos de entrevista a quién tengo al frente o a quiénes tengo al frente si son varios entrevistadores. ¿Qué estilo tiene esta persona? También una recomendación súper importante para esta parte de los tipos de evaluadores es dejar que el entrevistador ponga la pauta, ¿sí? Es mucho más sencillo si yo llego, espero a que me empiecen a preguntar, así yo me siento y de pronto lanzo toda la historia de mi vida rápidamente en un resumen ejecutivo y dejo a mi entrevistador sin haber mencionado, sin haber podido empezar a hablar. Entonces, recomendación importante, dejemos que sea el entrevistador el que ponga la pauta. Y si yo tengo un estilo, por ejemplo, porque son estilos y no son mejores ni peores ninguno de los estilos, si yo soy una persona que me gusta describir mucho, ser muy detallista, pero yo en la segunda respuesta que le estoy dando a mi entrevistador me doy cuenta de que me corta y que como que quiere que vaya un poco más al grano, cambio rápidamente mi estilo. Si yo, por el contrario, soy súper concreto y me están pidiendo más información, entonces tengo que cambiar mi estilo en la entrevista. Yo sé que el poder identificar a los evaluadores no es tan sencillo a veces, pero es una recomendación. Ojalá ustedes logren identificar rápidamente a la persona que tienen al frente para que puedan hacer que la dinámica de la entrevista fluya. Bueno, y tenemos también según el tipo de interlocutor. Es diferente una entrevista si es con recursos humanos, si es con el jefe inmediato o si es con un headhunter o un cazatalentos. Porque recursos humanos normalmente hace los primeros filtros, ¿cierto? Para pasarle al jefe inmediato a aquellos candidatos que considera podrían aplicar a la posición. Entonces, recursos humanos hace como una evaluación mucho más integral. Entonces, son esas entrevistas donde me recorren mi historia académica, mi historia laboral, mi historia personal, me miden competencias, pero no pueden profundizar o generalmente no profundizan mucho en la parte técnica. Mientras cuando yo voy con el jefe de la posición, seguramente él, fuera de conocerme, ¿cierto? Como persona, también va a hacer muchas preguntas que tienen que ver ya con la parte técnica. ¿Qué tanto sé de lo que me tocaría hacer? ¿Qué tanto manejo? ¿Qué tanta experiencia he tenido? Y además el jefe inmediato evalúa también una cosa súper importante y es qué tanto puedo hacer el trabajo con él, qué tanto hago clic con su equipo. Y una entrevista con un headhunter puede ser muy parecida a la de recursos humanos, ¿cierto? Donde es una evaluación integral. Sin embargo, los headhunters, adicionalmente a recursos humanos, hacer esta evaluación, ellos también a uno le pueden dar muchas pautas e información de qué espera la compañía, ¿cierto? Y me pueden, digamos, como asesorar para mi siguiente entrevista con su cliente. Entonces, digamos, estos son como los tipos de interlocutores que puedo tener en una entrevista. Bueno, ahora vamos a ver también dentro de las variables en las entrevistas los tipos de preguntas que se pueden hacer. Por un lado están las preguntas cerradas, ¿sí? Es decir, son estas que yo podría contestar con una sola palabra, de manera dicotómica o de sí o no, ¿no? Entonces, de la respuesta se suele derivar otra pregunta, ¿sí? Como, ¿hacen experiencia en esto? Sí. Bueno, cuénteme de eso, ¿sí? O dígame una situación donde haya tenido que resolver esto y esto, dependiendo de mi respuesta dicotómica de sí o no. Ahora, preguntas abiertas. Entonces, ¿qué son las preguntas abiertas? Las que mayor información nos proporcionan o proporcionan a ese evaluador sobre las competencias de la persona. Entonces, ¿por qué? Porque nos permiten analizar comportamientos como la expresión verbal, la capacidad de síntesis, la lógica en esa exposición o ese hilo conductor de la historia que el candidato esté narrando, la expresión corporal, que tiene que ver con este lenguaje no verbal, y muchos elementos. Pueden ser preguntas sencillas y cortas, como ¿por qué hizo tal cosa? ¿Por qué dio esta solución? ¿Cuál fue la causa de esto? ¿Qué sucedió después? Cuénteme sobre su experiencia en esto y esto. Preguntas abiertas.
preguntas abiertas y hay que tener en cuenta, no son solo estas que estamos planteando acá, sino hay muchas que pueden ser pregunta abierta. Una pregunta abierta, por ejemplo, es, cuénteme de usted. ¿Quién es usted? Cuando nos hacen ese tipo de pregunta, por lo general, nos quieren, digamos, indagar sobre nuestro perfil profesional, ¿sí? Entonces es importante, cuando nos hacen esa pregunta abierta de quién es usted o cuénteme de usted, hablar de nuestro perfil profesional, obviamente mostrarnos como seres integrales, si queremos decir o mencionar algo de mi esfera familiar o personal, pero ese no es el énfasis en esa pregunta, ¿sí? El énfasis, y si estamos en un marco de evaluación, es sobre mi perfil profesional. Preguntas hipotéticas, ese es otro tipo de pregunta. Entonces, se le presenta una situación hipotética a la persona, ejemplo, un caso relacionado con el puesto, con la empresa, y se le pide que lo resuelva. Entonces, ¿usted qué haría si tal y tal situación se presenta o cómo resolvería esta situación? Y este tipo de preguntas, también esto va muy alineado a lo que les comentamos desde el inicio, que puede ser una entrevista situacional o de eventos críticos o conductual también, porque nos están diciendo qué hizo, cómo se comportó, cómo reaccionó, cómo solucionó. Entonces es muy mi conducta frente a una situación. Frente a una situación, como dicen estas preguntas hipotéticas, que me plantean. Y también hay preguntas comparativas que son orientadas a evaluar cómo actuaría versus otro colega que ocupa su misma posición. De pronto decir, fulano actuaría de esta manera o el jefe de esto haría esto en tal proceso, ¿usted cómo lo haría? ¿Sí? Para comparar un poco como la reacción que uno puede tener o lo que uno podría responder con respecto a una solución. Bueno, y están las entrevistas por competencias, ¿cierto? Que también tienen como más ventajas y son a veces más eficaces en la predicción del desempeño laboral. Las preguntas aquí pueden estar relacionadas, digamos, es muy parecida a la situacional, ¿cierto? A toda esta entrevista situacional, porque puede estar relacionada con situaciones a las que el candidato estuvo enfrentado en el pasado o con las que podría encontrarse o afrontar en el futuro, ¿sí? Entonces ahí se le pide al candidato, se buscan ejemplos puntuales de esas conductas, que la persona exponga esas conductas en ciertos eventos y también descubrir aquí la acción que pensó, cómo se sintió en tal situación, si eso es lo que se enfoca, y finalmente qué hizo en el momento específico. Y aquí se va a evaluar cómo el candidato, como les decía, actuó en el pasado o actuaría, y mirar ahí si en su relato poseería esas competencias que requiere el puesto. Recordemos que las competencias son ese conjunto que incluye habilidades, actitudes, conocimientos. Entonces es una gama, digamos, como de elementos que se buscarían evaluar con este tipo de entrevistas por competencias. Bueno, vamos a darles algunos consejos útiles a tener en cuenta para tener éxito en las entrevistas, sea cual sea, presencial, virtual, online. Entonces, primero, súper importante tener claro el perfil y el propósito profesional. ¿Quiénes somos como profesionales y qué buscamos? ¿Cierto? Investigar sobre la compañía y su cultura. Entonces, también esto es súper importante. Hoy en día es súper fácil hacerlo. Están las páginas web, están las redes sociales, para que podamos investigar y entender en qué momento está esa organización y según su momento organizacional, qué tipo de personas están también necesitando. ¿Habrá momentos en que podemos hacer esto? Si ya conocemos la compañía, cuando estamos frente a un headhunter es muy difícil, porque normalmente los procesos con los headhunters, con los cazatalentos, son procesos confidenciales, y hasta el último momento, cuando yo ya voy a ir a entrevista con las personas, con el cliente del headhunter, es que me puedo enterar de la compañía, pero es en ese momento donde tengo que hacer esa investigación. Bueno, importante, si tenemos la información de las funciones del cargo y de los requisitos del cargo, revisarlos muy bien y revisarlos
para tenerlo claro y también para tener respuestas frente a preguntas que me pueden hacer exactamente en la entrevista, ¿no? Poder alinear mi perfil profesional con ese perfil de cargo que está buscando la compañía. Y si tenemos cosas que no cumplimos al 100, ¿sí? Algún conocimiento, algunos años de experiencia, que el cargo dice que necesitan 4 y yo tengo 3, también preparar esas respuestas de por qué, aunque no cumplo del todo, sería el candidato ideal. Pensar en ejemplos de la experiencia que hemos tenido que demuestren que tenemos esas cualidades y preparar anécdotas de esos ejemplos, un poco lo que les estaba contando ahorita Alejandra, la importancia de tener situaciones que yo haya vivido y tener esas situaciones súper claras. ¿Qué sucedió? ¿Yo qué hice? ¿Cómo me sentí? ¿Cuál fue ese resultado final? Y tratar en la entrevista también, cuando nos piden ese tipo de situaciones, ser detallistas en la descripción que hacemos de esas situaciones, porque es a partir de cómo yo describa lo que hice, que el evaluador puede identificar si tengo o no la competencia que ellos están tratando de medir. Anticipar las preguntas que a uno le pueden hacer y cómo las va a responder. Hoy en día también es muy sencillo, si ustedes entran a internet, preguntas típicas de una entrevista, y entonces ahí uno puede foguearse un poquito, tratar de escribir las respuestas, tratar de compartir con otras personas, saber cómo le parecen esas respuestas y que nos den un poco de feedback. Preparar la explicación de las situaciones, del rol, lo que uno hizo y el resultado final, que ya lo vimos. No preparar exactamente, o sea, no tener como un libreto, no aprenderme como de memoria, se tiene que parecer a tener un discurso natural, no decirlo de manera natural. Ser específico y conciso en las respuestas. Hay que tener mucho cuidado, hay personas que a veces empiezan a hablar y se pierden y a veces dicen, perdón, ¿de qué estábamos hablando? Entonces no podemos dejar que esto nos suceda en la entrevista. Hay que dar detalles, pero sin perdernos en la respuesta. Contestar con sinceridad, esto es súper importante, lo hemos dicho creo que en todos los seminarios que hemos tenido, en todas las charlas, hay que ser honestos en los procesos de selección. Nosotros no podemos decir mentiras en una entrevista ni en ningún momento del proceso de selección. Pero una recomendación, no hay que decir mentiras, pero no hay que decir cosas que no nos están preguntando, ¿sí? No hay que anticiparnos de pronto, sino dejar que nos pregunten. No tratar de presentar nuestro rol y nuestras competencias y nuestras fortalezas de una manera como agrandada, como inflada, sino realmente como era. Bueno, siempre hablar en primera persona. Cuando nos preguntan sobre situaciones concretas, sobre logros que hemos tenido, aunque hayan sido, lógicamente, situaciones y logros que hayamos logrado de manera grupal, porque normalmente se hacen en equipos, hay que hablarlos en primera persona. Yo hice, participé, decidí, alcancé. Dar argumentos sólidos y evitar respuestas dicotómicas como sí o no, a menos de que la pregunta sea cerrada, como nos decía Alejandra, hay preguntas de sí o no, pero no en una entrevista, no podemos limitarnos a tener respuestas de sí, no, no sé. Relatar los eventos reales con fidelidad, no hipotéticamente, ser neutral, dejar de lado cualquier tipo de emoción que haya causado. Eso, digamos que es importante. Hay momentos en la vida y seguramente momentos difíciles que pueden traernos, al recordarlos o al estarlos contando en la entrevista, puede aflorar ahí un poco el sentimiento. Entonces, sobre todo eventos complejos, difíciles, tristes de nuestra vida. Si no tenemos todavía muy manejado el sentimiento de algunas situaciones, ejemplo, las muertes son difíciles a veces de manejar, situaciones complejas con la familia, separaciones, etcétera, y ustedes consideran que no están muy preparados para tocar ese tema en la entrevista aún, es mejor pasar rápidamente. Si nos preguntan sobre el tema, pasar rápidamente para evitar de pronto que aflore ese sentimiento y
de pronto uno termine llorando en la entrevista o termine bloqueado totalmente por recordar esa situación compleja que vivimos. Recordar que las grandes compañías buscan personas capaces de resolver todo tipo de situaciones que se les presenten en el trabajo y son precisamente competencias como flexibilidad, trabajo en equipo, orientación a resultados, las que les indicarán que uno es capaz de hacer el trabajo. Es como les decía Alejandra, tener también muy presentes esas competencias que hoy en día las compañías están midiendo, están buscando, están necesitando en su gente, y tener también esos ejemplos concretos de por qué tengo esas competencias. Y si no las tengo, porque no podemos tenerlas todas o no podemos tener todas las competencias en un alto grado de desarrollo, también tener como que planes de acción, pero que sean planes de acción reales que yo estoy ejecutando para el desarrollo de esas competencias. Vale. Y bueno, complementando aquí estos tips, digamos, para la entrevista en general, en el tema de las emociones, aparte de que es supremamente importante lo que les dice Cristina de evitar ciertos eventos, extendernos en cosas que sean detonantes de una reacción emocional en un contexto de evaluación que puede pasar, pero tenemos que tratar de minimizarlo. Hay otro tip importante y es cuando ustedes expresan o las personas dicen, mire, me siento muy nervioso cuando voy a entrar a una entrevista, o me ha pasado en entrevistas que presentan un tic y la persona tiene un tic, o mueve esto, o se coge las manos mucho, signos de ansiedad, ¿sí? Nosotros les recomendamos, bueno, traten de utilizar alguna herramienta o estrategia personal que les sirva para regular la emoción y la ansiedad en ese momento previo a la entrevista. Entonces, a algunos les servirá hacer algún ejercicio de respiración previo unos minutos a entrar, a otros tomar un vaso de agua, pero cada uno trate de identificar cuál es la estrategia de manejo de la ansiedad previo a una entrevista para no mostrar esos signos de ansiedad, bien sea en el lenguaje verbal o en el no verbal, porque ha pasado y puede pasar. Entonces, hay que tratar de manejarlos. Es natural, obviamente, que ante un contexto de evaluación tengamos cierta ansiedad, pero hay que regularla y manejarla en aras de la imagen que queremos también mostrar y proyectar en la entrevista. Otro consejo que les damos es, si es una entrevista presencial y nos ofrecen algo de tomar, es mejor abstenerse de recibir el vasito con agua o el café, que a veces es delicioso, porque de pronto por nervios, ¿cierto?, podemos regarnos el agua o tirar el café encima del escritorio de nuestro entrevistador y entonces dañar los papeles que tiene ahí no sería tan cómodo. Entonces mejor nos tomamos el agua antesito de entrar o ya cuando salgamos que ya haya pasado nuestra evaluación. Exacto. Bueno, ahora vamos a entrar en materia de las entrevistas virtuales. Entonces, aquí vamos a hablar de dos tipos de entrevista como les enunciamos. Una es la virtual, la otra es la entrevista online o remota, que son diferentes, y vamos a empezar por la entrevista o preentrevista virtual. Esta funciona y responde a la apreciación que nos hizo la primera persona con este comentario que vivió la experiencia, a una preentrevista donde no hay un interlocutor, es un software el que nos lanza este tipo de entrevista. ¿Y cómo funciona? Al candidato le llega un link al cual debe ingresar, responder frente a su computador una serie de preguntas específicas. Después, el empleador califica estas respuestas en vivo que hacen y preselecciona a quienes van a continuar en el proceso y ya, como les decíamos, pasando de pronto a una entrevista más formal con interlocutor. Algunos sistemas, esto es súper clave para que lo tengan en cuenta, algunos de estos sistemas o softwares evalúan incluso los micromovimientos e identifican las emociones. Entonces no es solo como yo me veo en ese video respondiendo con un cronómetro a una serie de entrevistas, a una serie de preguntas, sino también mirando cómo este software es capaz de identificar ciertas cosas de mi lenguaje no verbal o paralingüístico para medir en algún grado mis emociones. ¿Cuáles son algunos ejemplos de estos softwares? Por ejemplo, que se aplican en Colombia. Hay uno que se llama Ventrevista, es muy común, es en Colombia, que tiene de positivo pues que es adaptado a la cultura, ¿sí? O sea, las preguntas y todo, digamos, el manejo, es
tiene de valor agregado, que arroja una gráfica sencillísima con un pequeño reporte de personalidad según la detección, como les decía, del lenguaje no verbal. Esto se basa en un modelo teórico que se llama el Big Five, que son los 5 grandes rasgos de la personalidad, y nos describe, ahí como les tengo en pantalla, cada uno de los extremos que nos arroja cada rasgo. Describe a la persona qué tanto se inclina hacia un lado o hacia el otro. ¿En cuanto a qué? Primer rasgo, apertura a la experiencia, ¿sí? Entonces nos dice si yo soy más bien cauteloso o soy más bien como muy abierto a la experiencia. El rasgo de extraversión o energía, entonces qué tan extrovertido o qué tan reservado soy. Estabilidad emocional, ahí nos mide un poco con los micromovimientos, digamos qué tan nervioso o tenso me puedo mostrar, o por el contrario, qué tan seguro y autocontrolado. Hay otro rasgo que tiene que ver con conciencia, y eso se llama como conciencia y responsabilidad, que habla como del tesón, de si yo me lanzo a algo lo asumo de una manera o de pronto me contraigo un poco y en ese sentido no me meto tanto en esa situación. Y el último rasgo que mide es amabilidad o afabilidad. Entonces nos mide en los dos polos qué tan amigable o qué tan, digamos, distante puedo llegar a ser. Entonces recordemos que esto no nos va a hablar de que esto es bueno o es malo o que tengo que mostrar más o menos, no, ¿sí? Sino va a mostrar es una tendencia de la persona hacia un extremo o hacia el otro o de pronto en un equilibrio. Y eso es capaz de medirlo este software de alguna manera muy básica en cuanto a la medición de nuestros micromovimientos. Y finalmente hay otro software que se llama Easy Here. Pues no tenemos como mucha información, no está adaptado a Colombia directamente, pero también se utiliza. Entonces, sí, Cris, sí. Tienen una ventaja muy grande, y es que cuando yo me grabo, entonces hay algunos software que califican a los candidatos y dicen estos candidatos pasan según pues la entrevista o los parámetros que ya puso el empleador, o lo puede revisar recursos humanos o la persona encargada de esto. Filtran por entrevista y también pueden mandarle a las personas involucradas en el proceso de selección estos videos para que ellos también califiquen a los candidatos. Entonces es una manera, digamos, de optimizar los tiempos, porque no hay que entrevistar a todo el mundo de manera presencial o de manera online, sino que me sirve de filtro para definir a quienes ya cito una entrevista. Exacto. Y no, pues digamos, no sobra decirles, y de pronto a la persona que nos hizo esa expectativa nos compartió esa experiencia al inicio, que puede ser demasiado tenso, ¿sí? Tensionante, porque no saben a qué se enfrentan. Entonces, ¿cómo así me tengo que grabar? ¿A dónde miro? ¿Me miro yo mismo? Porque por lo general se mira uno mismo como si estuviera en un espejo, y tengo que entonces responder con un temporizador, y tengo algunos de estos, no todos dan unos segundos para pensar la respuesta y empezar a decirla, pero digamos si es un poco tenso porque no puedo parar y decir, ay, me equivoqué, perdón. Algunos de estos sí lo tienen, MyInterview lo tiene, y es que te permite de pronto como rectificar la respuesta, permite como una segunda grabación de la respuesta, pero no todos, la mayoría son como lances en vivo, grábese respondiendo, y pues lo tensionante es que no sabemos qué nos van a preguntar, porque esas preguntas las customiza el empleador. Y además es súper difícil no tener respuesta del otro lado. Cuando yo estoy en una entrevista con otro ser humano, entonces tengo al menos el ajá o la sonrisa o la comunicación no verbal que me va dando una pauta en la entrevista. O a partir de mi pregunta se puede generar una charla dinámica con la otra persona. Acá, como no existe eso, yo creo que es de las experiencias de entrevista más complejas de enfrentar. Y lo están haciendo muchísimo. Muchísimo, y esto tiene que ver, miren, esto es importantísimo
por eso es tan importante como el autoconocimiento, como los tips que les decía Cristina, de tener súper claro el perfil, el propósito, qué busco, mis competencias, mis habilidades, mis motivaciones, porque todo eso también no solo se puede presentar en un diálogo, sino en este tipo de entrevistas virtuales. Y si yo no tengo clara esa respuesta y no me he preparado, pues va a ser más difícil. Se me van 2 minutos para responder y no dije nada o no dije nada significativo. Y ya créanme que la mayoría o muchísimas empresas y reclutadores están lanzando este tipo de entrevista o de pre-entrevista virtual como que procesos de selección. Bueno, entonces después de pasar por esa pre-entrevista virtual, a la cual claramente nos vamos y nos podemos exponer, está la entrevista online. ¿Listo? Entonces, la entrevista online o remota es la entrevista formal con un interlocutor, ¿sí? Con un psicólogo, el jefe de la posición, como les explicaba Cristina, pero la bautizamos, la nombramos online o remota porque es la entrevista por excelencia en este tiempo de virtualidad y de pandemia. Entonces, ¿cómo se lleva a cabo? En tiempo real, por medio de aplicaciones o plataformas como Skype, Zoom, Google Hangouts, Meet, por muchos de estos aplicativos, y generalmente estas entrevistas, como les decimos, se realizan con un interlocutor, bien sea de recursos humanos, el jefe de la posición u otra persona, y son individuales por lo general. También pueden ser grupales, ¿no? Pueden ser grupales, pero digamos que esta es la entrevista que hoy está reemplazando la presencial individual. Exactamente, exactamente. Y bueno, aquí ya seguimos entonces con unos tips para estas entrevistas virtuales, ya focalizados a estas entrevistas virtuales. Entonces, sí. Bueno, entonces, súper importante si es una entrevista, después de conocer pues el tipo de entrevista que vamos a tener que hacer, hay que verificar el link para grabar la entrevista, si es el caso de la entrevista virtual. Entonces, de la pre-entrevista virtual, digamos que recibamos este correo, verificar que podemos abrir el link, si tenemos algún inconveniente, pues dirigirnos a la persona que nos lo mandó. Si es la segunda entrevista formal online, es súper importante que comprobemos que tenemos la plataforma que hemos bajado, pues ya sea el Zoom o el Meet o pues la plataforma que se va a utilizar y que es compatible con nuestro computador, que podemos realmente conectarnos. Hay que revisar los recursos tecnológicos y es exactamente lo que les estoy diciendo, que tengo ya el medio para poderme conectar, que me funciona el sonido, que me funciona la cámara, que al otro lado me escuchan, que yo escucho a la otra persona. Y como hago eso, pues realizando una prueba. Estos sistemas son muy amigables y entonces uno puede hacer pruebas antes de tener la entrevista ya real. Les recomendamos hacerlas frente a un computador, ¿sí? No es tan cómodo y no es tan aconsejable hacerla desde el celular. Primero porque digamos que la imagen queda como el rectangulito del celular y no tiene como toda la visibilidad, uno no lo pueden ver total. Y segundo porque sí es mucho más cómodo estar frente a un computador. Asegurar que la conversación fluya. Esto tiene que ver un poco con el tema del internet, ¿cierto? Que yo tenga un buen internet que permita que lleguen los mensajes a tiempo. Y si noto que hay algún problema, pues alzar la mano y decir no estoy oyendo bien, o pues si esto sucede, normalmente uno se debe salir de la reunión y volver a entrar para que le pueda fluir bien el tema. Lo más importante en esto es tener los recursos tecnológicos, porque uno puede perder oportunidades. Si yo me conecto y nadie me oye del otro lado, o yo no sé cómo hago para que me oigan o cómo prendo mi cámara, pierdo la oportunidad. Seguro pierdo la oportunidad. Entonces, lo más importante de esto es que nuestros recursos tecnológicos estén ok para presentar este tipo de entrevistas. Bueno, y también, digamos, como tips complementarios está, primero, utilizar adecuadamente la comunicación verbal y no verbal.
acompañar, como decíamos, las palabras con gestos y expresiones no verbales igual a como lo haríamos en una entrevista presencial, ¿sí? Acordes con el mensaje que uno va a hacer, sin llegar a exagerar o a mostrarnos histriónicos, pero tampoco pretender que por ser una entrevista virtual no van a ver mis expresiones, no van a ver mis movimientos, no van a ver mis gestos, y puedo ser absolutamente plano en la comunicación porque igual lo van a notar, ¿sí? Y lo van a evaluar. Tratar de mirar a la cámara. Sabemos que eso es difícil porque uno en esta virtualidad mira es para abajo, mira es a la persona, y si tiene el foco, la imagen de la persona en la parte de abajo, está mirando es para abajo, y no es fácil hablar mirando a la cámara y no mirando a la persona, pero por lo general tratemos de mirar en cierta forma la cámara para que eso denote de alguna forma el contacto visual, ¿cierto? Y no que estamos mirando para otro lado, para el piso, para el teclado o lo que sea. Organizar el espacio. Esto es importante, es decir, no tener detrás un espacio desordenado, quién sabe con qué fondo, en la cocina, o sea, alguna cosa así que puede pasar porque hemos visto ciertas situaciones, sino organizar el entorno, tratar de hacerse en un lugar donde no los vayan a molestar, donde no vayan a entrar a interrumpirlos, o sea, estar como con toda la disposición física también del entorno para realizar con calma y con concentración la entrevista. Y con pequeños detalles pues también se proyecta una imagen profesional, ¿no? Entonces no se trata de que como estoy en virtualidad pues voy a hacer la entrevista en camiseta, ¿no? O despeinado, sin arreglo, como cosas así, ¿no? Sino miren, igual que les damos los tips para la entrevista en general de ir de una manera formal, pero sin arreglos exagerados, pero bien arreglado, con la imagen que cada uno quiere proyectar, asimismo arréglense, por lo menos del torso para arriba que se ve en la cámara, arréglense para la entrevista virtual. Lo que acabas de decir es súper importante, del torso hacia arriba, porque entonces hay muchas personas que solamente se les ve la cara, se les ve desde el labio hacia arriba, entonces súper importante que se puedan ver desde el torso hacia arriba, porque eso también permite el movimiento de las manos y eso permite que haya más comunicación no verbal. Sí, de cierta manera, exacto, no tener la cámara tan encima o tan pegada que no se les vea la cara, sino un poquito más del torso para arriba. ¿Listo? Bueno, y también acá, digamos, como estamos en una entrevista virtual, podemos tomar una que otra nota, claramente sin enfocar los ojos solamente en una libreta, en un cuaderno, no, sino mirando la cámara, pero podemos ir tomando una que otra notica clave de lo que nos vaya diciendo el entrevistador, de la posición, de las funciones, del salario, de cosas así, que podamos como tomar esa nota. Y bueno, todo lo que les hemos dicho, pues resume este último puntico que dice prepárese. Es decir, no sea virtual, sea presencial, por el formato que sea, nos toca prepararnos súper bien en todos estos elementos que les hemos ido comentando. Bueno, entonces vamos a pasar a la parte práctica, ¿sí? Y para esto necesitamos algunos voluntarios, ya les vamos a explicar muy bien la dinámica para saber quiénes son los voluntarios idóneos para cada ejercicio. Entonces, primero vamos a hacer este ejercicio con respecto a las entrevistas virtuales como si les estuviéramos pasando un simulador de entrevista. Claramente no vamos a pasar por este medio de un software de estos, pero nosotras vamos a hacer como esa dinámica con el temporizador y todo el tiempo. Entonces, tenemos 3 grupos de entrevista que nosotros estamos practicando en Vázquez Kennedy con un simulador adquirido. Y una es para gerencia alta, ¿listo? El otro grupo de preguntas es para gerencia media. Y el tercer grupo de preguntas es para nivel profesional. Entonces, ¿cómo iríamos a... Sí, Cris, sigue. Alejandra, es que Liliana nos cuenta que hay varias preguntas. Entonces, no sé si contestamos las preguntas y después hacemos el ejercicio. ¿A esto? Sí, bueno, sí, hagamos un espacio como de resolución de dudas y después pasamos a esta práctica. Bueno. Gracias, Alejandra. Gracias, Cristina.
Bueno, tenemos varias preguntas en torno a lo que ustedes ya nos han contado sobre los procesos de entrevista. Y nos dice, Diana Gutiérrez nos dice, da cuenta para la aceptación de los cargos porque creo que el mayor filtro y la menor oportunidad de la experiencia laboral cuando decimos que somos independientes es prácticamente para fracasar en la entrevista. Para entender es, si uno está independiente y va a la entrevista, que tiene menos oportunidades porque dicen, como eres independiente, pues sigue independiente y no te contratamos, más o menos. ¿Eso es lo que ella pregunta? No, yo entiendo que lo que ella nos está preguntando es que si ella decide vincularse laboralmente después de haber sido independiente, se pueda pensar en la entrevista que lo que pasó fue que fracasó. Ah, que la ok. entrevista no vaya bien. Ok. Bueno, yo creo que hay que justificar el por qué me quiero volver a vincular, ¿cierto? Y es entendible que uno quiera ser emprendedor y que haya intentado. No hay nada de malo si uno fue independiente, no tuvo los mejores resultados y quiere volverse a vincular. Uno lo podría explicar así en una entrevista. No veo que sea algo que vaya a hacer que me descarten. ¿Qué sí me podría hacer descartar? Si yo he sido exitoso, he tenido un tema de independencia exitosa, sería difícil entender por qué una persona con independencia exitosa quiere volverse a vincular. Ahí sí causaría un poco más de inquietud en el entrevistador. Es más entendible que si yo no lo logré tanto, pues necesito continuar con mi desarrollo profesional y con mi vida laboral y me quiera vincular. No sé, ¿tú qué opinas, Alejandra? Desde otro esquema, exactamente. O sea, como la clave es justificar en la entrevista ese cambio de objetivo profesional. O sea, el por qué, digamos, listo, estuve independiente y cómo te fue en esto y por qué no seguiste independiente. Entonces, la razón clave podría ser, bueno, lo intenté, fue algo que quise experimentar, dadas ciertas como oportunidades o recursos que se me dieron en ese momento, finalmente pasó esto y creo conveniente y definitivamente considero que para mi carrera profesional funciono mejor o de alguna manera empleándome o haciendo parte de una compañía o aportando mis conocimientos, mis competencias y mis habilidades al negocio de una compañía siendo parte de este, ¿sí? Como mucho el sentido de pertenencia que quiero volver a tener también en una empresa. ¿Sabes en qué situaciones es más difícil justificarlo? Cuando yo he trabajado en empresa familiar. Cuando vengo de trabajar en una empresa de mi familia, al entrevistador siempre le queda un poquito la duda de si esta persona entra y no se acomoda, fácilmente pues tiene como su plan B de regresar a la empresa familiar. Entonces ahí es un poquito más difícil de justificar el por qué me quiero emplear nuevamente o vincularme con una organización diferente a la de mi familia. Entonces también hay que justificarlo muy bien. Sí, depende también mucho del caso particular, o sea, qué tipo de emprendimiento era o qué tipo de servicios, si era como consultoría en la misma línea hacia ese cargo al que me estoy postulando. Y digo, no, tuve un periodo de consultoría, de prestar mis servicios y mis competencias, digamos, en línea a otros, pero en este momento quiero retomar desde un empleo formal o desde cierta estabilidad laboral este tipo de, o sea, pues mis competencias y mis habilidades en una compañía. Entonces es dependiendo también el caso particular y el tipo de emprendimiento, figura de emprendimiento y de independencia que tenía la persona. Perfecto. Nos dice Lina Corrales cómo se debe manejar una situación donde, por ejemplo, hoy te llaman a una entrevista presencial para el día siguiente y uno está trabajando, queda difícil coordinar el tiempo. ¿Qué debo responder? Pues sí, realmente lo es súper complicado de pedir el permiso, explicarlo a la persona que te va a entrevistar. Mira, mañana me queda difícil porque por los temas laborales que tengo ya, pero dar opciones, ¿no?
podría tales días, dime, o en estas horas, y eso lo entiende un entrevistador, sobre todo cuando la gente está vinculada. Exacto. Y igualmente, en la medida en que sea posible, tratar de tramitar ese permiso, porque finalmente si queremos esa posición y si queremos esto, pues hacer lo posible para asistir a la entrevista, para atender la entrevista. Pero como dice Cristina, si es imposible, comentarle al entrevistador y tratar de generar un nuevo espacio. Hay algunos entrevistadores que entienden y entonces ponen entrevistas muy temprano, ¿no? Entonces, bueno, te atiendo a las 6 de la mañana o a las 6:30, o sea, como estar también abierto o decir, mira, a la hora que tú me dices no lo logro, pero podría al final de la tarde o al mediodía, ¿sí? En mi hora de almuerzo. Y eso yo creo que la gente lo entiende fácilmente. Sí, porque finalmente, y este es un esquema también muy de los cazatalentos, buscan personas exitosas en sus posiciones, así estén trabajando para ofrecerles otra posición para el cliente que la busca. Entonces, los entrevistadores en estos casos tratan de acomodarse y comprenden que la persona está trabajando, que de pronto no puede hablar en ese momento y cosas así para pues poder como agendar ese espacio con efectividad. Lo que no sería tan bueno sería que me digan, bueno, listo, entonces no mañana, pasado mañana, y yo también diga, no, tampoco puedo. Entonces ya uno dice, bueno, pues entendemos que no tienes tanto interés, ¿no? Sí, también en lo que digamos, y no, mira, me queda dificilísimo, ¿no? O sea, como tanta excusa que uno dice, oye, te estoy llamando para un trabajo y me estás poniendo todos los obstáculos para entrevistarte, entonces eso también pues hay que tener. Y más si aplicamos proactivamente, ¿cierto? Porque pues, si yo fui la que apliqué y nunca puedo ir a la entrevista, pues cuestiono mucho. Si a mí me buscaron, yo no estaba buscando trabajo y tengo algunas dificultades, pues la persona entenderá, pero ojalá que sea una vez que no lo logro, porque 2 y 3, pues ya el entrevistador pierde el interés. Listo. Perdón, tenemos otra pregunta. Nos dice Lina, cuando uno le preguntan cuéntame de ti, ¿uno qué debe decir? Es decir, hablar de la experiencia, de la familia, de las competencias, ¿qué es lo más importante que se debe destacar? No sé si Lina entró tarde a la conferencia, pero una de las preguntas que les hice énfasis en cuanto a cuénteme de usted, quién es usted, ¿cierto? Y bueno, está acá, digamos, en la conferencia grabada para que lo repasen, pero tiene que ver con el perfil profesional, o sea, yo obviamente me voy a mostrar como un ser integral y puedo mencionar mis intereses familiares o lo que es prioritario para mí en la vida, pero ese no puede ser el foco de esa respuesta. El foco de esa respuesta y lo que quieren escuchar realmente es sobre mi perfil profesional. Y mi perfil profesional incluye mi experiencia, mis competencias y mis conocimientos. Listo. Perfecto, muy bien. Por acá tenemos otra pregunta. Natalia Triviño nos dice, más allá de servir para un filtro inicial, un proceso, ¿qué tan conveniente es esa pregunta de aspiración salarial en el caso en el que uno aplica a una oferta que económicamente disminuye frente al último salario que uno tuvo? Uno como aspirante ya sabe que va a disminuir el sueldo, pero aún así es impedimento para continuar el proceso. Hay que justificar muy bien por qué me emplearía con un salario inferior al que tenía. Y si la diferencia es muy alta, ¿cierto? Es diferente si yo me ganaba 2 pesos y ahora me están ofreciendo algo de 1,80, ¿cierto? Así me ganaba 5 y ahora me están ofreciendo 2,5 y yo lo quiero aceptar. Entonces depende mucho de mi motivación y de cómo yo justifico el bajarme de salario. Acá también hay que tener en cuenta cosas como puede que sea nominalmente, sea un poco inferior, pero tengo una cantidad de beneficios que no tenía en mi otra compañía o que hoy no tengo, o que el cargo definitivamente para mí sea muy retador y lo vea como un espacio de aprendizaje y desarrollo, o que yo, aunque esté hoy en un cargo de profesional,
pueda tener la posibilidad de pasar a un cargo de jefatura y el nivel salarial en una nueva compañía como jefe no sea el mismo que tengo en una empresa un poco más grande en la que estoy hoy o donde me puedan pagar mejor. Entonces depende mucho, hay que justificarlo muy bien porque sí es una de esas cosas que siempre uno dirá, bueno, se vincula con menos, pero si le hacen una oferta en el corto tiempo, por más se puede ir rápidamente la persona. Entonces, debo de tener muy claro y es una claridad para uno como candidato, no tanto como para la compañía. Tener claridad, como les decíamos en el primer cuadrito que les mostramos, estoy dispuesto a hacer ese trabajo por lo que me van a pagar, por la manera como me van a compensar. Entonces, creo que la claridad parte del candidato. Excelente. Bueno, por acá hay otra pregunta también como en contexto. Dice, ¿qué hacer cuando a uno le preguntan, cuéntame una situación difícil y cómo la manejaste o la resolviste? Y uno realmente no ha tenido una experiencia suficientemente difícil para ponerla como ejemplo. Pues a ver, lo que pasa es que no tenemos que pensar en una situación traumática, gigantesca, enormemente complicada, pero sí hay que buscar, aunque sea en la escala de las situaciones que uno ha tenido, alguna situación con cierta complejidad que haya tenido que afrontar, ¿sí? Porque eso es un tema, digamos, clave en el que van a medir cómo solucionó cierto problema o cómo lo afrontó, ¿sí? Entonces yo podría decir, bueno, no he tenido situaciones muy fuertes o muy difíciles que afrontar en mi carrera, pero recuerdo tal cosa en la cual sucedió esto. Un ejemplo, estaba un reto, un proyecto a cargo nuevo, novedoso, no teníamos los recursos o nos cortaron el presupuesto o cortaron digamos, el recurso humano y quedó el área solo con 2 personas o con una persona y pues teníamos que sacar adelante esta designación. Entonces lo que yo hice fue intentar movilizar no sé qué cosas, o sea, hay que sacar alguna situación compleja y lo importante para eso es tenerla preparada, o sea, por eso les digo, todo hay que prepararlo, así seamos espontáneos, pero las diferentes áreas que nos pueden indagar o sobre las que nos pueden indagar, hay que tenerlas preparadas. Y una es sobre la superación de obstáculos o de situaciones difíciles donde van a medir las situaciones, las habilidades de afrontamiento, la capacidad de resolver problemas o de sacar retos adelante. Entonces, no es decir, no, la verdad no me he enfrentado a ninguna situación difícil nunca en mi carrera o en mi vida, pero sí decir cómo identificar, cada uno identifique cuál podría ser esa situación difícil o el obstáculo que tuvo que enfrentar en algún momento determinado y qué hizo o cómo contribuyó a la solución o a sacar adelante X situación. O sea, siempre hay que tener. Ahí hay otra pregunta que nos pueden hacer que está muy relacionada también con las situaciones difíciles, es cuéntame un error que hayas cometido trabajando. Bien. Y entonces, respuestas como, oye, no, sabes que yo errores no, son pésimas. Nunca hay que contestar así porque creo que todos nos podemos equivocar y no importa si son pequeños errores, hay que contar esos pequeños errores. Excelente. Bueno, por acá unas últimas preguntitas que tenemos para poder avanzar. Sí. Sabemos que en muchas ocasiones se debe trabajar en lo que se pueda y no en lo que se haya estudiado o en las pasiones. ¿Cómo se puede manejar esta situación si el identificador, si el entrevistador identifica esto? A ver, bueno, pues lo que pasa es que claramente si no muestras motivación para el cargo, pues va a ser bien difícil que el entrevistador, digamos, no lo identifique. O sea, yo sé que hay situaciones donde uno dice, me toca emplearme en esto así no sea mi pasión porque me mueven otras cosas de mi vida en este momento como las necesidades económicas y como otro tipo de variables, pero si yo necesito ese trabajo o me motiva ese trabajo, yo debo mostrarle al entrevistador mi motivación por el mismo, ¿sí? O sea, yo no le puedo decir al entrevistador, si yo necesito y quiero ganarme esa posición, yo no le puedo decir al entrevistador como,
mira, la verdad esto no es mi objetivo profesional o esto no es lo que yo busco, sino, o sea, depende de la situación y depende de la posición, pero manejarlo y mostrar en cierta forma por qué me interesa ese cargo o por qué yo soy idóneo para esto. ¿Mm? No sé, Cris, Sí, sí, creo que hay que primero ser muy honesto con uno mismo, ¿sí? Porque si definitivamente me parece súper mal, no voy a disfrutarlo, no me llama la atención para nada, pues aunque tenga una necesidad muy grande, pues les recomendaría buscar algo diferente. Pero también hay otra situación y hay cargos que son mientras tanto, ¿cierto? mientras tanto. Que ahí no hay nada de malo si no es mi objetivo y no es mi pasión. Por ejemplo, pensemos en los cargos de call center. Son unos cargos que normalmente mientras termino mi carrera, mientras me sale mi especialización, volví del país y no quiero perder el tema del idioma que tomé, que me fui a estudiar un año, entonces mientras me vinculo con una compañía en el cargo que yo quiero, puedo trabajar en un call center en el tema bilingüe. Ese es un cargo que realmente los entrevistadores entienden que es mientras pasa algo, ¿cierto? También hay, por ejemplo, en el área contable, se da mucho que yo puedo estar estudiando mi contabilidad y estoy trabajando. Y es mientras termino, porque ya cuando yo termine, pues ya quiero ser contador. Entonces también depende mucho de la situación. Pero mi recomendación es que si definitivamente un cargo no nos motiva para nada, es mejor no tomarlo. Y fíjense que no se trata en este caso particular que nos exponen, de mostrar la pasión que yo podría tener por este cargo cuando no la tengo. No se trata de eso. Por ejemplo, en el ejemplo que pone Cristina del call center, que puede ser una experiencia transitoria, pero sí mostrar algún tipo de interés o de motivación del por qué quiero ocupar esa vacante, que puede ser perfectamente, como decía Cristina, mire, fortalecer mi inglés, pasar a hacer como esta experiencia mientras termino mi carrera y alternarlo con mi trabajo, pero mostrar alguna razón, alguna motivación para obtener ese trabajo si realmente la tengo, ¿sí? Y si es algo transitorio, algunas de estas industrias y algunas de estas empresas saben que hay diferentes cargos donde hay mayor rotación de gente, y no por desempeño y no por ciertas cosas, sino porque así funcionan esos roles. Perfecto. Bueno, acá una última aclaración para continuar. Entonces, Jenny Silva nos dice, ¿podemos grabar la entrevista o al iniciar la entrevista el entrevistador debe preguntársele si se puede... A ver, espérate porque de pronto la redacción no está bien y no estoy entendiendo. ¿Podemos grabar las entrevistas o iniciar la entrevista? O al iniciar la entrevista el entrevistador debe preguntar si el candidato acepta la grabación o si no hay problema. Sí, o sea, hoy en día se está utilizando también mucho por estos medios que te graban, ¿sí? Porque también pueden utilizarla como parte de sus archivos para tener soporte de la entrevista o para podérsela mandar al jefe de la posición para que vea toda nuestra entrevista súper larga. Pero sí, el entrevistador te debe pedir autorización cuando va a empezar la entrevista y decirte, mira Alejandra, te quiero pedir la autorización para grabar solo con fines del proceso de selección y de recursos humanos. Vamos a grabar tu entrevista. ¿Nos autorizas? Y uno puede tener toda la libertad de decir, sí, claro, te autorizo, o decir, no, mira, prefiero que no me grabes, como ustedes prefieran. Y eso no tiene nada de malo. Última, lo juro. No, tranquila. No, para eso estamos. Bueno, dice Sandra Laverde, me gustaría saber cómo expresar en la entrevista el deseo de emplearse por cambiar de ambiente laboral. Es así. Uno puede decir, mira, ¿qué te motiva para hacer un cambio laboral? Entonces uno dice, mira, realmente he aprendido mucho en mi cargo actual, en mi compañía, sin embargo no me siento tan identificada con la cultura o con el ambiente que se vive. Es un poquito, pues ahí uno puede explicar, difícil, diferente, fuerte, lo que ustedes
tengan por explicar ahí. Y una de mis motivaciones es esa, poder encontrar una cultura y un ambiente laboral más acorde a mis intereses. Muy bien. Laura Sevilla está levantando la mano, quiere hacer un aporte. Laura, en este momento estás habilitada para escuchar. Laura. Bueno, parece que Laura ya no está disponible. Perfecto. Entonces, se envió la pregunta, dice, envié mi pregunta. Laura Sevilla. Ok, ¿cómo puedo responder a la pregunta? ¿Usted por qué cree que no es la persona idónea? ¿Usted por qué cree que no es la persona idónea para el cargo? Wow. Normalmente preguntan al revés, ¿no? Al revés, sí. ¿Por qué usted cree que lo debíamos contratar? ¿O por qué usted puede hacer este cargo exitosamente? Pero pues si le preguntan por qué no es, yo tomaría como un elemento del cargo si lo conozco. De pronto, primero le rectificaría, ¿quiere que le diga por qué no soy? Porque me parece una pregunta rara. Pero bueno, digamos, por ejemplo, si hay que decir algo, yo diría, bueno, creo que debería mejorar o tomar como un área de desarrollo que no sea muy significativa, que no me vaya a descartar definitivamente y mencionarla. O si yo sé que el cargo requiere que sea un nivel de inglés súper alto y yo no lo tengo tan alto, uno podría decir, mira, mi nivel de inglés es intermedio alto, sé que el cargo exige alto y por eso de pronto no podría ser, pero no es una entrevista que yo haga nunca. No, tampoco conozco ese tipo de cosas. Es diferente que te pregunten error que hayas cometido, todo ese tipo de cosas como que generan, como si quieren saber el grado de introspección que la persona tiene, ¿sí? Pero más que todo y principalmente se van a encontrar es con la pregunta al contrario, o sea, de ¿por qué usted es el candidato idóneo? ¿Por qué lo deberíamos contratar? Y en ese tipo de preguntas, la mejor manera, digamos, de responder es tener claros nuestros diferenciales, ¿sí? Porque no puedo decir cosas como que puedan, como decir otros candidatos o de una manera muy común, como atributos personales porque soy responsable, disciplinado, dedicado. Primero, eso no, sino decir, no, por favor, sino decir muy bien cuál es mi diferencial, cuál es mi punto fuerte, en lo que yo soy súper bueno y le aportaría más a ese cargo y a esa compañía. Entonces, por eso esto requiere mucha preparación. Yo no me puedo ir a improvisar a una entrevista. Perfecto. Diana Granados está levantando la mano. Diana, adelante. Gracias, primero que todo, darles gracias por estas asesorías que han sido de bastante ayuda para cada uno de nosotros. Y mi pregunta estaba enfocada hacia el tema de los software. Pues por lo general a mí me tocó una vez, le dan a uno unos minutos para prepararse y ya cuando uno le toca hacer como pregunta en vivo es totalmente diferente. O sea, las preguntas de preparación son muy diferentes a la que está en realidad. Claro, y entonces uno queda todo despistado, pues se preparó tanto que ya pues uno queda desconcertado. Y mi pregunta enfocada a si esas pruebas son grabadas por ellos y analizan todo lo que uno hizo, porque uno llega, anota, vuelve y anota, y ya cuando uno va a salir a la que es en realidad, pues queda uno desconcertado. Lo que pasa es que te hacen como una prueba para que te familiarices un poco con el sistema. Entonces te pueden hacer unas preguntas un poco más sencillas de las que te van a hacer después. Pero lo que realmente vale son las entrevistas ya después de que haces las pruebas. La primera parte es simplemente para que te familiarices con el sistema. Ah, ok, pero no son evaluadas por ellos. No. Simplemente para que aprendas cómo manejar el sistema. Y eso es en cuestión de segundos que toca responder rápidamente. Claro. Sí, señora. Son terribles, señora. Sí, ok. Muchas gracias. No, señora, a ti. Gracias, Diana. Bueno, aquí tenemos otra pregunta que dice, ok, no, aquí es esta que dice,
Ok, esto es súper importante. La diferencia de estar graduado y estar en último semestre, ¿cómo confirmar que tiene las competencias? Lo pregunto porque eso depende de la remuneración del cargo. Está en el término medio, ya está para graduarse, pero aún está en proceso. O sea, No entendí muy bien lo que él quiere saber. Él dice, está perdón, en el último semestre y quiere obviamente presentarse al cargo, pero ¿cómo puede afirmar las competencias? Porque eso depende de la remuneración. Si está diciendo, soy graduado, tiene una remuneración de 3 millones, un ejemplo. Pero si eres estudiante, entonces, y está en último semestre, te pagamos 2.500.000. ¿Cómo él podría justificar el hecho de que ya tiene las competencias necesarias para recibir el cargo de profesional? pues es que yo sí creo que eso va mucho en la política de la compañía, ¿sí? Porque si por política dicen las personas graduadas van a tener esta remuneración y una persona estudiante no, lo que sí puede pasar fácilmente es que tú apenas te gradúes te cambien tu banda salarial, ¿sí? Seguramente puedes tener hasta mejor en las competencias que una persona graduada, no sabemos. Sí, el nivel de desarrollo de tus competencias pueden ser buenísimas, pero es una cosa que más depende de las políticas de la compañía. Siento yo. Es que depende políticas de la compañía y requisitos del cargo. O sea, recuerden que hay requisitos y hay compañías donde dicen tiene que estar graduado, ¿sí? Y es imprescindible, ¿sí? Entonces no se trata de que hagas un esfuerzo descomunal por decir, mira, yo tengo las competencias aunque no he obtenido el grado, ¿sí? La titulación, sino de saber qué tanto esa compañía, si convocó a personas que aún no han tenido el título y son flexibles en eso, pues qué tanto la compañía va a aceptar, listo, no te has graduado, pero pues te incluimos en un proceso de selección y entonces vas a hacer todas las pruebas al respecto y lo que me implique para mostrar mis competencias, ¿sí? Depende mucho de lo que quiera y la política que tenga la compañía. Perfecto. Blanca Pinzón nos pregunta, ¿qué puedo decir cuando me pregunta por qué cambia de trabajo? Y la razón por la cual cambio es porque estoy aburrida y no me gusta. Bueno, uno puede presentarlo como estoy buscando nuevos retos, nuevos aprendizajes. Considero que en el cargo en el que yo estoy actualmente ya cumplí mi ciclo, ya aprendí y aporté todo lo que tenía que hacer, pues que podía hacer allí. Entonces, por eso estoy buscando una nueva oportunidad. Ya, hay formas de decirlo, exacto. Hay formas de decirlo y esto va en línea con algo que les hemos dicho en otras sesiones o en otros temas, que es que uno no debe hablar mal en una entrevista ni a los contactos de su anterior empleador o su anterior jefe, ¿sí? Eso es pésimo en la entrevista. Entonces puede que yo haya tenido una experiencia negativa efectivamente o que haya tenido una experiencia negativa con ese jefe o con ese empleador, pero hay que manejar la forma en que yo expreso que me quiero ir o que salí de la compañía y no, digamos, hablando negativamente del empleador o del ex jefe. Listo, pues nos quedan 20 minutos y hemos hecho la práctica, no sé si podamos hacerlo completo. Bueno, ya cerramos preguntas para que puedan continuar con la parte práctica. Bueno, entonces queremos saber si de cada nivel, o sea, gerencia alta, mando alto, gerencia media y nivel profesional, tenemos un participante de cada categoría. O sea, de nivel gerencia alta, si tuviéramos un participante y hacemos una simulación con una pregunta escogida, de gerencia media, una persona, ¿sí? Y de nivel profesional o analista, es decir, que no necesitamos tener personal a cargo ni colaboradores a cargo. Entonces queremos saber si hay un voluntario de cada nivel o si solo de un nivel, no importa, y hacemos el ejercicio.
Bueno, Diana Granados tiene la mano levantada. ¿Tú quieres para qué cargo? Nivel profesional. Listo, Diana Granados. Diana Granados para nivel profesional. ¿Estás lista? ¿Quién quiere para gerencia media? Ok. Mientras tanto, Diana, mantén apagado tu micrófono. Ya te habilitamos. Marta Lucía, tú levantaste la mano. ¿Para qué cargo quieres hacer el simulacro? Marta Lucía. Hola, Marta. Te escuchamos un poco lejos. ¿Ya está mejor? ¿Está mejor? Sí. Hola, buenas noches. Para gerencia media, por favor. Okay. Listo, gerencia media. El siguiente es gerencia alta, ¿no? Si hay alguien de gerencia alta que quiera participar. A ver, Hugo, tú tienes la mano levantada. Hugo, ¿quieres gerencia alta? Sí, está bien para mí. Perfecto. Entonces, si quieren, empecemos en este orden que las tenemos. Empecemos por Hugo. La idea, Hugo, es que por favor en unos segunditos escojas una pregunta de las que están aquí en la diapositiva. Una. La escoges, no te demores mucho, por favor, escógela ya, me dices cuál es y te voy a decir cómo funcionamos. Un segundo, por favor. Okay. También me metí y estoy manejando. Pero... Ok. Entonces, espérate. Trato de leer algunas de las preguntas que están ahí. Estoy aquí parqueado. Si quieres, las leo rapidísimo. ¿Sí? Mira, una es... ¿O las lees? No, léela. Si me ayudas con eso, por favor, que también voy Ok. manejando. Entonces, por favor, describa su perfil profesional y cuál es su objetivo laboral. En su última posición, cuáles eran sus principales indicadores de éxito, cuáles han sido sus principales contribuciones en las organizaciones para las que ha trabajado. Para usted, ¿cuáles son los principales elementos que deben estar presentes en la planeación estratégica de su área? ¿Cómo logra evaluar el mercado y las tendencias de su área o sector? ¿Cómo describiría su estilo de liderazgo? Describa una situación donde debió tomar una decisión compleja o poco popular. ¿Cómo la manejó? Y la última es, describa la situación laboral más compleja que ha tenido que enfrentar y cómo lo hizo. ¿Con cuál te quedas? Todas me gustan. No sé, escoge una tú y yo la contesto. Ah, bueno, maravilloso. ¿Cuál escoges? Para usted, ¿cuáles son los principales elementos que deben estar presentes en la planeación estratégica de su área? Entonces, Hugo, vas a tener 20 segundos que voy a empezar a contar ya para pensar tu respuesta. Apenas te diga stop, empiezan a correr 4 minutos para que respondas, ¿listo? Entonces ya empieza a pensar, a pensar. Tiempo. Listo. Los principales... Cuando te diga, empiezas a contestar. Espérame un segundito. Ya. Para la planeación estratégica de mi área es fundamental tener la mayor cantidad de información tanto del entorno internamente de la compañía, conocer al detalle el entorno de negocio y la información fiscal que se pueda tener. Con ese mix de información se puede tener y proyectar los múltiples escenarios que se pueden presentar y a los cuales nos tendríamos que enfrentar en un futuro. Así de determinar cuál sería el camino más viable y el más seguro que podemos tomar y los elementos y las variables tanto de personal, capital y de información de personas o asesores externos para enfrentar alguna de las contingencias que se puedan presentar. En esto es muy, muy importante
poder hacer un mix y con la mayor cantidad de información, como decía al comienzo, que se pueda tener para poder proyectar múltiples o unos 4 escenarios, no tanto múltiples, sino unos 4 escenarios dentro de los cuales se pueda determinar unos escenarios muy adversos, un escenario adverso, un escenario ideal y unos posibles como medios con problemas posibles que se puedan presentar. Pero lo fundamental para mí es el tema financiero en cifras y proyecciones de negocio atrás, si se cuenta con ellas. Información del negocio de lo más cercana posible para poder proyectar dentro del modelo, saber exactamente a quién nos podemos enfrentar. Ok. ¿Terminaste? Sí. Listo. Entonces, teníamos un tiempo límite de 4 minutos para responder y respondiste, pues, previamente. ¿Qué dices, Cris, de la respuesta? Bueno, me parece muy interesante, me gustó mucho tu enfoque de los 4 escenarios y como los describiste, creo que fue una muy buena respuesta. Sin embargo, yo incluiría o te recomiendo incluir no solamente, digamos, los temas financieros, los recursos financieros y el entorno, sino también habla un poquito de la gente, ¿no? De ese recurso humano y de cómo ese recurso humano también puede contribuir a esa planeación estratégica. Pero muy bien, muy analítico. Además, piensen en esto. Nosotras les estamos dando feedback y ojo a lo que les hemos recomendado en otras conferencias. En un proceso de selección, en una entrevista, después de una entrevista y menos un simulador virtual, nadie nos va a dar feedback. ¿Listo? Entonces, tómalo como beneficio porque no nos dan feedback después de una entrevista, ni después de un assessment center, ni mucho menos de un simulador. ¿Listo? Okay. Bueno. Felicitaciones, muy analítico. Gracias. Bueno, muy bien. Pasemos a la persona de gerencia media. Listo, entonces ahí está Marta Lucía, quien nos dio el espacio para se postuló para gerencia media. Entonces, adelante Marta Lucía, tienes el micrófono activo. Entonces, Marta Lucía, escogen la pregunta. No sé si quieren también que las lea rapidísimo o la escogen. ¿Cómo? Yo las tengo aquí al frente en el computador, gracias. Okay. Entonces, me quiero ir con la primera sobre mi perfil profesional y objetivo laboral. Ok, entonces 20 segundos ya para pensarla. Bueno, como arquitecta especialista en gerencia de proyectos, he logrado en mi mezcla de diferentes experiencias combinar mi desempeño técnico con mi desempeño administrativo, obteniendo muchas ventajas a la hora de coordinar, de visualizar imprevistos, de planear y de controlar oportuna y preventivamente. Mi objetivo es, con esta integración que he hecho de experiencias y de educación, poder aportar significativamente a nivel de la coordinación y de la planeación para poder ejecutar efectivamente, eficazmente, logrando la satisfacción del cliente, integrando durante todas las etapas del ciclo de proyecto que he vivido en diferentes tipos de proyectos, integrarlos para lograr el resultado que se ha cumplido y que las expectativas del cliente se cumplan, teniendo un alto beneficio para la empresa a nivel de conservar los presupuestos y la programación, que son tan delicados a la hora de poder tener un resultado no solo a tiempo, sino con unos rendimientos económicos significativos para la empresa. Ok.
hay una cosa que, digamos, ahí a uno le dicen cuánto tiempo tiene para contestar la pregunta en el simulador. No importa si uno se toma menos, ¿sí? No hay que cubrir los 4 minutos o los 5 minutos que te den, es el tiempo máximo. Entonces, de pronto, si podemos dar la respuesta concreta y clara en menos tiempo, no hay problema. Ok. No sé, Alejandra, ¿qué dices tú, experta en perfiles y propósitos? Tú también. Bueno, digamos que, o sea, Marta claramente habla de su expertise y empieza diciendo su profesión que se relaciona pues con lo que estudió, pero también con lo que realiza, ¿cierto? Con lo que desarrolla. Entonces hablas, mire, tengo experiencia en esto y esto y esto, tengo las competencias para tal cosa, busco aportar en tal otra, a las organizaciones o en donde esté. Entonces, al decir ese aporte que puedes hacer, estás hablando del objetivo profesional y al hablar del perfil, pues de tus competencias y de tu experiencia. De pronto, alguna sugerencia, no en tu caso particular, sino para todos, es que uno puede adecuar su respuesta sobre su perfil y el objetivo a esa vacante para que la cual lo están entrevistando, o sea, enfocarla hacia ese rol, hacia lo que yo conozco de las necesidades del rol. Entonces, hacer énfasis en nuestro perfil y en el objetivo profesional en línea con esa vacante para la cual estamos siendo evaluados. Y yo te recomiendo, yo te sentí muy bien en el perfil, me gustó mucho. En el objetivo laboral, creo que podrías haber sido un poquito más concreta, ¿sí? Creo que por llenar como el tiempo, no sé si te pasó eso, empezaste como a dar mucha información. ¿Qué opinas? Tal cual. De pronto mezclaste un poquito, o sea, lo del perfil que era súper contundente, retomaste cosas de ahí nuevamente en el objetivo, porque dijiste aportar en esto, cosas así, pero si el objetivo profesional, focalizarlo un poco más, ¿sí? O sea, ir un poquito más al grano. Más concreta y ya. Más concreto. Listo. Sí, de acuerdo. Okay, gracias. Vale. Gracias. Bueno, Gracias, vamos con el nivel profesional. Listo, se alista Diana Granados, ya tienes el micrófono activo, adelante. ¿Cuál pregunta? Ok. No, dime tú para no hacerlo, o sea, para estar preparada en el momento de una entrevista, en realidad, ¿cómo podría responder? No, todas la que sea. Entonces, miremos cuál le damos, Cris. A ver, no, escoge tú, Alejandra, ya escogí. A ver, es que hay situación, esperen un segundito. Yo diría la segunda. La segunda, chévere. La segunda, ¿listo? La de qué tipo de retroalimentación ha recibido en su trabajo, qué fortalezas han destacado sus jefes y qué áreas de desarrollo. Empieza a pensarla, 20 segundos, ya. Ok. Yo creo que ya. Bueno, empieza, Diana. ¿Empieza? Bueno, en mi trabajo he recibido retroalimentación de temas de manejo del tiempo, ser un poco más consistente a la hora de trabajar. También he recibido retroalimentación de manera positiva con respecto a los resultados que se han obtenido, de los logros en cuanto a zero back orders, de logros con respecto a la ejecución y desarrollo de nuevos proveedores. Dentro de las fortalezas que se destacan en mí está el ir siempre adelante de las cosas que se tienen, trabajar bajo presión, siempre responder a tiempo las necesidades que se requieren ante el cliente interno y las áreas de desarrollo en las cuales pues se ha venido trabajando ha sido con las áreas de calidad, las áreas de tecnología y todo enfocado hacia el beneficio de la compañía en general.
Siempre se busca trabajar en equipo, se busca un desarrollo integral y también concientizar a todos los eslabones de la cadena que pues los tiempos son importantes. Ok, ¿listo? Sí, ya. Bueno, yo tendría ahí una observación. Primero, empieza por las fortalezas, ¿listo? Empezaste con la oportunidad Okay. de áreas de desarrollo, nos referimos a esa área de mejora, ¿sí? A oportunidad de mejora, o sea, lo que nos dijeron que debemos mejorar o cambiar o modificar, pero tú empezaste fue por ahí, ¿no? Como me dijeron que manejara mejor el tiempo, que entonces, primero, hablar de las fortalezas, ¿listo? No, en los espacios que he tenido, los jefes me han destacado esto, el cumplimiento de metas, la organización, la gestión, lo que dijiste, los proveedores, o sea, bueno, todas esas cosas súper bien. Y en lo otro, en áreas de desarrollo o de mejora, ¿sí? Enfoquemos primero en algo que, digamos, listo, nos han hecho ese feedback, pero ante eso he hecho alguna acción para tratar de superarlo y de mejorarlo o de cambiarlo. Y segundo, tener en cuenta que no sea una oportunidad de mejora o debilidad o área de desarrollo que vaya en detrimento del cargo, ¿listo? Okay. Me piden en el cargo, yo qué sé, supremamente estructurado, orientado al detalle, no sé qué, eso está en el requisito del cargo, y voy y digo, no, me han retroalimentado que soy desordenado, desorganizado. No, yo por lo menos, qué pena interrumpirte, yo no sé, te decía el manejo del tiempo con respecto a de pronto ser un poco más ágil en algunos procesos. No, está perfecto, no lo digo por ti, por eso lo digo es para todos. Okay. O sea, como ojo, observación, que no vayamos a decir una debilidad u oportunidad de mejora que vaya en detrimento de las funciones que se esperan de ese cargo. ¿Listo? En general. Lo del tiempo que dijiste puede ser perfecto desde como lo justifiques. O sea, decir, me hicieron a veces una retroalimentación de que de pronto mejorara la organización del tiempo, porque a veces puedo tener muchas cosas a cargo y de pronto aprender un poco a priorizar. Y lo que he hecho al respecto desde ese feedback que me dieron es llevar un agendamiento más puntual, manejar cronogramas, bueno, lo que sea, pero siempre hay que tratar de decir ese feedback que nos dieron de algo por mejorar, acompañado de qué he tratado de hacer yo para mejorarlo. ¿Listo? Cris, ¿qué feedback te da? No, realmente, y también cuando nos preguntan como fortalezas y áreas de desarrollo, tienen que ser como características mías, ¿no? Como cualidades o cosas por mejorar, más de competencias blandas, hay un poco más de competencias blandas. Entonces, como dar 3 y 2 áreas de 3 fortalezas, 2 áreas de desarrollo o las que ustedes tengan, pero muy de mi forma de trabajar, de mi forma de ser. Okay. Muy bien, listo. Pasemos a nuestra siguiente actividad para que alcancemos. Entonces, actividad sorpresa. Necesitamos tres voluntarios y ya les contamos de qué se trata. Bueno, Diana Granados, Luis Eduardo, Hugo y Diana, como ya participaron, entonces pueden bajar la mano. Y tenemos una mano levantada que corresponde a Luis Eduardo. En el chat nos acaba de escribir Adriana Forero. Adriana Forero, Luis Eduardo. Adriana, muy bien por levantar la mano. Hugo, por favor, baja tu mano. Jenny Silva. Listo. Entonces, a estas tres personas les vamos a pedir que le manden a Liliana sus correos para que nosotros el día de mañana, los correos y el nivel organizacional, si son alta gerencia, gerencia media o nivel profesional, por favor, porque el día de mañana les vamos a mandar un correíto con las instrucciones y el link para que puedan tener la experiencia de una entrevista virtual. Entonces, y les vamos a pedir que cuando lo hagan también nos avisen a través de Liliana para que nosotros podamos bajar la información, bajar la grabación y hacérselas llegar también vía mail para que ustedes puedan observarse y autocalificarse. Entonces, esto es más como una práctica de tarea, ¿no? Entonces,
muy pilos haciendo esto, mandando los datos a Liliana y sobre todo, esto es súper importante, avisarle a Liliana por algún medio que ya la completaron y el nivel al cual la completaron, para que ella nos pueda hacer llegar esa información. ¿Listo? Y lo otro que les va a llegar, aparte de su grabación, es un pantallazo, como les explicábamos, porque esto es a través de My Interview, de este software, les va a llegar un pantallazo sobre los 5 rasgos de personalidad del Big Five, del modelo Big Five, de personalidad, diciendo hacia qué me dirijo más según el lenguaje no verbal que leyó el software. Perfecto. Entonces, acá Luis Eduardo López, voy a copiar los datos de Luis Eduardo López. Me acaba de mandar su correo, su teléfono. Te falta tu nivel profesional, por favor, escríbelo. Listo, acá ya está Luis Eduardo López. Adriana Forero, nos falta tu correo. Luis Eduardo, gerencia media, Luis Eduardo. Listo. Acá viene Adriana López. Listo, Luis Eduardo, tu información está completa. Jenny Silva, en un paque ya nos pusiste tu correo. ¿Cuál es tu cargo? Acá Jenny Silva nos dice coordinadora de gestión humana, o sea que esto es gerencia media también. ¿Se puede repetir? Sí, o sea, son 3 personas y les haremos llegar su reporte, no importa que se repita el nivel, le mandamos esa entrevista. Sí, no importa. Bueno, perfecto. ¿Listo? Bueno, entonces Jenny Liliana Silva, pues nos va a pasar los datos. Excelente, bueno, definitivamente hemos tenido una sesión muy interesante. Nos han compartido experiencias súper importantes. Es un gusto poder tener a Vázquez Kennedy, en especial a ustedes como consultoras en este proceso, por lo cual agradecemos inmensamente tanto a ustedes como a las personas que se han conectado el día de hoy a nuestra feria laboral y a todos los eventos desarrollados. Mañana es nuestro último día de feria y tenemos eventos desde las 8:30 de la mañana y cerraremos con un gran evento también para el fortalecimiento de las competencias en estrategia de búsqueda laboral. Entonces, no olviden participar. Recuerden que en estos eventos estamos invitando a nuestros estudiantes graduados y su familia de ANISTA. Hace parte de la estrategia de poder apoyar a la familia de ANISTA en el posicionamiento profesional. Gracias a todos, gracias Cristina, Alejandra, como siempre es súper productivo trabajar con ustedes porque son muy puntuales en responder a estos ejercicios y a estas situaciones reales. Entonces, gracias a todos, que tengan excelente noche, descansen. Gracias y a todos los participantes. Gracias. Feliz noche, feliz descanso. Que estén muy bien. Vale. Adiós. Adiós.